Lo anunciamos hace unos minutos antes de separarnos a la pausa comercial. Queremos saber y estar informados para votar apruebo o rechazo el próximo 4 de septiembre en esta consulta. Por eso, revisar la nueva constitución que está propuesta, que ya está, es importante. ¿Con quién más que? Con nuestro abogado Felipe Rojas. Bienvenido, Felipe, un gusto siempre. Carolina y Giancarlo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por invitarme. Claro, hoy día vamos a hablar del derecho a la vivienda. Un derecho inédito en nuestra historia republicana, en nuestra historia constitucional. Nunca, en ningún otro texto de los anteriores, se habló de esto. Hay varias razones para respondernos a la pregunta de por qué nunca se habló de esto. Claro. Pensemos que, bueno, este proyecto de nueva constitución que vamos a votar el día 4 de septiembre, ¿no es cierto?, un voto obligatorio, todos tenemos que ir, fue realizado por una convención constitucional. Nunca antes, tampoco en la historia, habíamos tenido la posibilidad de elegir a quienes iban a redactar las normas constitucionales. Siempre fueron las élites, ¿no es cierto? Siempre fueron grupos muy reducidos para los que el derecho a la vivienda no era un tema. Entonces, ¿por qué lo van a regular si en verdad está resuelto en su esfera, en su cota? Claro. ¿Ya? Entonces, lo cierto es que la entrada mediante la fórmula de los convencionales constituyentes de todos los sectores de la población y todas las realidades de nuestro país genera que salten a la vista y se manifiesten algunos derechos que tal vez es necesario reconocer constitucionalmente. ¿Ya? Okay. Entonces, se trata de eso y en ese catálogo, entre ellos está el derecho a la vivienda. Vamos a ver que tiene un apellido, una vivienda que viene con algo más. ¿Qué significa eso? ¿Cómo esto va a beneficiar a las personas en el corto, mediano y en el largo plazo? ¿Ya? Entonces, claro, traje algunas láminas en las que vamos a explicar esto. Primero que todo, como ustedes bien saben, la situación actual. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Hoy día la pregunta es, ¿será necesario, al margen de que nunca haya estado regulada el derecho a la vivienda en la nueva Constitución, ¿será necesario regularlo? ¿Será un problema en sí mismo? Y pareciera que las cifras que nos arrojan, ¿no es cierto?, las estadísticas son las siguientes con las que nosotros podemos responder esta pregunta. El primer dato es que hay 80.000 familias, cada familia compuesta por 4 personas por lo menos. Ok, con promedio. Como estadística vamos a utilizarlo. Por tanto, 320.000 personas viviendo en campamentos a lo largo de nuestro país. Okay. El problema de los campamentos no es solo la nula habitabilidad de los lugares, sino que son lugares tremendamente, ¿no es cierto?, con una vulnerabilidad tremenda, ¿no es cierto?, donde están totalmente sujetos o expuestos a las inclemencias del tiempo, electricidad, ¿no es cierto?, realizada de forma irregular, y eso llega a un montón de otros problemas. Alcantarillado nulo. Claro, o sea, el acceso a no tener acceso a la vivienda, en este caso, por parte de las familias de campamentos, trae aparejada otros problemas, como problemas de salud de los niños, de los lactantes que están en campamento. Claro. Y trae problemas también de que no es posible que los niños, que las infancias que viven en campamentos puedan surgir en la sociedad, porque parten en una desventaja que muchas veces es insalvable. Por ejemplo, cuando vemos la estadística que dice que el 55% de las familias que viven en campamentos son sostenidos por una mujer, quiere decir primero que no hay otra persona que está colaborando con la mantención. Y hay una persona encargada del financiamiento de las necesidades de su familia y además de la crianza. Claro. Entonces es una persona que no tiene las herramientas no porque no quiera, porque no puede. Porque tiene que trabajar, tiene que sostener a su familia, y la ausencia de la madre, finalmente, si es una mujer, la madre, la abuela, en el cuidado de los niños, implica que los niños quedan solos. Y ahí a la deriva, finalmente. Claro, delincuencia, ¿no? Es un círculo vicioso que no va. Felipe, me gustaría entender un poco, estamos viendo cuál es la situación actual. ¿Dónde entra la regulación en este momento en términos de la vivienda social, por ejemplo? Que sí la tenemos. Claro, hoy día efectivamente eso existe, bajo la lógica que implanta la Constitución que actualmente nos rige el año 1980. Lo cierto es que hay una serie de leyes y una serie de beneficios sociales que existen hoy día, pero no están consagrados constitucionalmente. Yeah. Y lo cierto es que la Constitución, como la norma básica de todo nuestro sistema jurídico legal, ¿no es cierto?, establece declaraciones de principios, y es como una hoja de ruta. Es un mapa, ustedes ponen el Waze, que ir de aquí a allá, es un mapa, ¿no es cierto? Claro. Esto es lo mismo. La Constitución actual señala que no hay primero es que el derecho a la vivienda no está asegurado. Yeah. Y del momento en que no está asegurado, hay una serie de otros derechos, como un efecto dominó, que no pueden ejercerse de buena forma
al no contar con este derecho asegurado, que la verdad es bastante mínimo, es bastante básico, ¿ya? Hoy día hay beneficios, hay una serie de promociones, pero por ejemplo, la bajada de la información de los beneficios no siempre es la adecuada, lo que genera que estas personas que están viviendo, por ejemplo, en un campamento, yéndonos al caso más extremo de vulnerabilidad, no tienen acceso a esta información y tampoco es que estén preocupados de saber cuándo sale tal postulación a un beneficio. Claro. ¿No es cierto? No tienen conectividad, internet, o muy poco, digamos, la posibilidad de exactamente, entonces, año a año se pierden miles y miles de millones de pesos de beneficios a los que pueden beneficiarse muchas personas por un problema de flujo y entrega de información. Okay. ¿Ya? Entonces, tenemos esa primera realidad. Una segunda realidad en cuanto a la vivienda, ¿no es cierto?, es que hay 200.000 familias, por tanto 800.000 personas a lo menos, viviendo allegadas. Una persona que vive en una propiedad que es de un familiar, ¿no es cierto? Le prestaron una pieza, vive exacto, y que no paga arriendo. Claro. No paga arriendo, sino que a lo mejor se da cargo de algunas cuentas, o en parte, o de nada. O finalmente nada, claro. Claro, esto también genera una situación de hacinamiento. Claro. Genera hacinamiento, concentraciones de personas muy grandes, que fue un tema particularmente grave con la pandemia. Claro. Si lo recordamos, el año 2020, donde aún el desarrollo de las vacunas no estaba tan avanzado, no estaban habilitadas aún todas en fase de estudio, pero teníamos que mantenernos alejados. No podíamos salir a la calle y teníamos que estar en las casas. Pero habían familias, y hay familias, en las que hay 10 personas en una casa. ¿Qué posibilidad hay en esa casa de mantener un distanciamiento social? No, pues ¿Cuántas de esas familias perdieron a la fuente de ingresos en la pandemia? Entonces, es una situación complicada. Pareciera que estas cifras nos dan a entender que es necesario regularlo. Okay. Ya hay otra cifra, que es ya un escalón mayor, que son las familias sin casa propia. Hablamos de más de 2,5 millones de personas, ¿ya?, que están en esta situación. Entonces, sumando y restando, hablamos de varios millones de personas que viven en nuestro país, compatriotas o no, pero que viven en nuestro país, que no tienen resuelto el problema de la vivienda, ¿ya? Y no lo tienen resuelto porque el modelo actual, la verdad es que no favorece la resolución de este problema. Primero que todo, porque consagra a ultranza, con gran potencia, el derecho de propiedad, de la propiedad privada, ¿no es cierto? Esta propiedad es privada y, siendo mía, puedo hacer con ella prácticamente lo que se me antoje, y no tengo mayor interés en realizar con ella un fin social, bajo la lógica de un Estado subsidiario, que significa, en verdad, que cada uno pueda realizar, que cada uno se rasca con sus propias uñas, bien en coloquial, ¿no es cierto? De eso se trata. Entonces, hoy día la vivienda no tiene una significación social, y lo vemos, por ejemplo, en lo que ha pasado con los precios de los arriendos. Muchas veces cuando ocurren cambios unilaterales en las condiciones, cuando no se paga un mes la renta y te cambian las chapas. Claro. Entonces hay un montón de cosas que hoy día suceden en nuestro país, y lo cierto es que todo esto nos da luces de que tal vez hay que pensar en fórmulas nuevas para cambiar esta situación. Para regular también, claro. ¿Ya? Entonces, además, el Estado subsidiario genera un problema, que es la segregación. Al yo tener una propiedad, al ser propietario de una vivienda, puedo arrendarla, puedo destruirla, puedo hacer lo que sea, ¿no es cierto? Tengo amplias libertades. Sin embargo, carece de una finalidad social, y el rol del Estado es más bien toma palco, como dijo una senadora hace algunos días, ¿no es cierto? Toma palco porque dice, en definitiva, hay ciertos programas que tienden a resolver esta situación, pero hasta ahí llegamos. La pregunta es, ¿será conveniente que el Estado adopte un rol más activo en este derecho que, en lo poco que hemos hablado, la verdad es que parece que es bastante importante? Porque es la puerta de entrada a otros derechos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la situación actual. Lo escucho. Si tienen alguna pregunta. O sea, hasta ahora. Esta foto, digamos, de lo que está sucediendo ahora es súper fuerte. Es muy fuerte. Golpea súper fuerte porque, bueno, de todas maneras ustedes en sus casas se posicionan en el punto 1, 2 o 3. Entonces, si hablamos de un gran porcentaje de gente que no tiene casa propia, de haber mucha gente en sus casas que está viendo, bueno, ok, ¿cómo lo puedo lograr? Esta nueva construcción lo va
¿Significa que me la van a regalar? ¿Significa que me van a apoyar? ¿Qué significa que esté presente y regulada en la nueva Constitución? Claro, es importante hablar de esto porque este asunto en particular y este tema en específico se ha prestado para mucha desinformación. Y es importante que este espacio que se ha abierto lo podamos utilizar de buena forma, como lo hemos hecho. Para aclarar, claro que sí. Entonces de eso se trata. En la siguiente lámina nosotros ya hablamos derechamente de qué es lo que se propone en la nueva Constitución. Okay. Hay, como lo hemos señalado anteriormente, hay un cambio de lógica desde un Estado subsidiario que solamente interviene cuando los privados, cuando las empresas o las personas no quieren emprender en un sector específico y para garantizar un mínimo, un piso, y pasa a una lógica de un Estado solidario. El Estado solidario es un Estado que compromete recursos, esfuerzos y tiempo de una forma amplia y activa. Sale a resolver problemas. No espera que los privados, si quieren resolverlo ellos, resuélvanlo ustedes con algunas reglas mínimas, y si nadie quiere resolverlo, yo ingreso, ¿no es cierto?, al juego. Hay un Estado, hay una lógica de un Estado grande, un Estado garante, que garantiza derechos. ¿Ya? Entonces, lo primero, hay una propuesta concreta y el artículo 51 de la propuesta dice específicamente: toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada. Nos detenemos un poco y lo destaqué, la vivienda digna. Sí. ¿Qué significa eso? La verdad es que la dignidad es un concepto que se ha utilizado muchísimo y hay que aterrizarlo, porque significa algo. Se le ha dado tantos significados en el último tiempo que pareciera que es una cuestión etérea, y no, es muy concreto. Las personas tienen dignidad. Por el hecho de ser tales, las personas tienen esta cualidad que las hace merecedoras de respeto y de consideración. Eso es la dignidad, no es otra cosa. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una vivienda digna, estamos hablando de una vivienda que tiene condiciones mínimas de habitabilidad. ¿Ya? Y pensemos, por ejemplo, en ejemplos históricos de nuestro país. ¿Se acuerdan ustedes de las casas Copeva? Sí. ¿No es cierto? En el gobierno del presidente Frey. Que les ponían el plastiquito en las paredes por Exacto. fuera, digamos. Claro, entonces el agua. se entregaba una vivienda. La pregunta es, ¿se entregaba en condiciones de habitabilidad? ¿Podemos interpretar en clave de dignidad una vivienda que tiene que estar cubierta por plástico? No. Claro, Lo cierto es que no. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de vivienda digna, la verdad es que hay una bajada muy concreta de lo que significa este derecho. Significa, por una parte, el acceso a una vivienda con condiciones de habitabilidad, lo que recién hablamos, pero también está vinculado con lo que se llama el derecho a la ciudad. ¿Cómo yo puedo tener derecho a la ciudad? ¿Qué significa esto? Significa en concreto que una vivienda digna, con condiciones de habitabilidad, con equipamiento que permita a las personas desarrollarse, no podemos entenderla como completa la concreción de este derecho si es que no está considerada dentro de un entorno ciudadano. O sea, si hacemos una villa de casas muy bonitas, ¿no es cierto?, realizadas por un gran arquitecto y con grandes manejos energéticos eficientes, pero está a 20 kilómetros de la ciudad, lo cierto es que poco ayuda y poco ayuda a la concreción del derecho a la vivienda digna. Porque va a generar que las personas van a tener que seguir igual que hoy día, levantándose muy temprano, gastando mucho tiempo de su vida y de su día en el transporte y llegando a su casa muertos, cansados, sin poder hacer vida familiar, que es lo que ocurre, ¿no es cierto? Entonces, el derecho a la vivienda está vinculado al derecho a la ciudad, una ciudad en la que el Estado también tiene un rol activo en cuanto a minimizar los niveles de violencia, a que estos asentamientos humanos estén en lo posible libres de violencia. Okay. ¿Ya? Cuando hablamos de vivienda digna y adecuada, también hablamos de que, es sabido por todos que las viviendas tienen distintos valores, ¿cierto? Hay un rango. Entonces, las que generalmente es construida gracias al gobierno, ¿verdad?, para poder hacer una postulación de las personas, digamos que no son tan caras, ¿no? Pero eso implicaría que el material de construcción, la forma de construir sea la adecuada. O sea, no vamos a encontrarnos con casas que se van a desarmar, no sé, pues en un año vamos a tener trizaduras, sino que casas bien hechas finalmente para este tipo de postulaciones públicas, ¿no? Claro, se trata de que el Estado toma un rol activo en la materialización de este derecho a la vivienda, pero en condiciones de subir el estándar de calidad de las construcciones. Exacto. Y como el Estado no está participando en la concreción de este derecho con una lógica de mercado, lo cierto es que esto va a afectar positivamente a los precios en los que se va a manifestar esto. Ahora, ojo con esto.
¿vivienda digna es sinónimo de vivienda propia? La verdad es que no. No necesariamente. No significa lo mismo. El Estado va a proporcionar, mediante mecanismos de arriendo, de subsidios al habitacional y mediante otros que la ley va a determinar, ¿no es cierto? Porque esto es solamente el encabezado del título y la bajada se tiene que hacer en leyes posteriores. Es necesario que el Estado va a participar activamente en la concreción de este derecho de esa forma. Perfecto. Ahora, ¿qué significa esto de vivienda digna? Es sinónimo de vivienda permanente o transitoria. La verdad es que significa ambas, y me voy a detener en esto para ver qué es lo que significa. El Estado no solamente se está obligando, mediante la concreción del derecho a la vivienda digna, a la realización de programas y un rol activo en la construcción de soluciones habitacionales para quienes lo necesitan, ¿no es cierto?, para quienes vivan permanentemente, sino que también está comprometido en mejorar las condiciones de estos hogares residenciales a los que llegan personas víctimas de violencia de género. Perfecto. Y a los que llegan niños, niñas y adolescentes que hayan sido vulnerados en sus derechos. También el derecho a la vivienda alcanza estas realidades que son transitorias. Por ejemplo, hoy día existe el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el CERNAMEG, cuenta con domicilios y con hogares de acogida para mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Sin embargo, estos domicilios cuentan con dirección reservada. Ya. Y está bien que sea así, porque si fueran públicos, lo cierto es que el agresor o los agresores podría llegar acceder también, fácilmente, debe claro. protegerla. Ya. ¿no es cierto? Entonces, ¿eso hoy día existe? Existe. Pero las condiciones de habitabilidad se deben mejorar. Cuanto más en los hogares residenciales de los niños. Claro. Felipe, no, bueno, estaba esperando efectivamente que quizás lo vas a mencionar después en alguna de las otras láminas. Sin embargo, dejarlo planteado. Quizás en este minuto estamos viendo poder acceder a distintos tipos de vivienda que sean dignas, pero también vemos que nos hemos enfrentado a un mercado que hay una cierta burbuja inmobiliaria, donde los valores en términos generales han subido muchísimo. En términos de fluctuaciones, muchos hemos estado esperando de decir cuándo van a bajar o volver en algún minuto a poder acceder a una compra, o muchas veces arriendo también, que está muy alto. En la nueva Constitución, ¿podría el Estado regular de cierta manera este mercado que está, llamémoslo, inflado absolutamente? Claro que sí. A ver, lo cierto es que el precio actual de las viviendas, sea por compra o por arriendo, está elevado, pero por una serie de factores que parten por una crisis económica que viene arrastrándose hace tiempo, por la situación de la pandemia y también por la especulación inmobiliaria, donde hay grupos de personas que compran las propiedades al día de hoy, sin importar el precio, al precio que está siendo vendido, y hay algunas empresas que reúnen pequeños inversores y llegan al edificio y compran los edificios completos. ¿Y qué afecta esto? Afecta el ejercicio del derecho de las personas que necesitan una propiedad, no para ganar una inversión, sino que para vivir. Claro. Y afecta también a aquellos que lo quieren realizar como arriendo, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de situaciones. Ahora, ¿el Estado tiene facultades de control de precios? Lo cierto es que sí. Y de muchas formas, estos controles estatales los pudimos presenciar en la pandemia. Cuando existieron controles, o por ejemplo en materia de salud, cuando se agregó al sector privado de salud, ¿no es cierto?, a la red de asistencia de urgencia, donde se aumentó con el sector privado la cantidad de camas UCI, ¿ya? Y se regularon los precios que se podían percibir, ¿ya? Entonces, el Estado puede y está facultado para realizar ese tipo de actividades. Ahora, esta situación de esta crisis es como cualquier otra crisis, es temporal, ¿no es cierto? Y lo importante es saber qué rol va a adoptar el Estado cuando esta crisis pase, ¿no es cierto? Cuando esto termine. Lo cierto es que frente a una entrada en vigencia de este nuevo proyecto, lo que va a ocurrir es que el rol activo del Estado va a generar viviendas que van a ser, además de accesibles para la gente desde una perspectiva de ciudad, accesible en cuanto a los tiempos de tránsito, por ejemplo, accesible en cuanto al precio, porque el Estado no va a tener una lógica de mercado detrás de ella. Como de ganar, de hacer negocio. Y el ejemplo más contingente que se me ocurre para ejemplificar esta situación es lo que está pasando con el gas licuado.
hay 3 empresas que son las que controlan, ¿no es cierto?, la venta de gas licuado al menudeo, ¿no es cierto?, por cilindro en las personas. Y la empresa nacional del petróleo, ENAP, está realizando un plan piloto donde en verdad los precios son menos de la mitad de lo que están a lo que están vendiendo los cilindros las otras empresas, ¿ya? O sea, y eso es una muestra concreta de que el Estado cuenta con las herramientas para intervenir en el mercado de una forma que beneficie a las personas. Perfecto. Entonces, continuando con esto que estamos hablando, efectivamente el rol activo del Estado. Un goce universal y oportuno. Esto es un rol activo que requiere mucho trabajo. Esto no se va a resolver el 5 de septiembre, claro, si es que la propuesta se aprueba, ¿no es cierto? Ni mucho menos. Se trata esta es, como les digo, el título de la hoja de ruta que va a tardar años. Porque esto no solo trata de construir viviendas de una forma apresurada y no estudiada, sino que hay que saber dónde construirlas. No podemos construirlas en un lugar donde no hay necesidad o no hay una necesidad tan grande como en otra. También hay que priorizar. Y eso implica un estudio de las ciudades, un estudio de los planes reguladores, por ejemplo. Entonces, esto va a tardar varios años por lo menos, ¿ya? Okay. Se trata también de un acceso equitativo. Esto quiere decir que todas las personas que necesiten acceder a una vivienda, sea mediante subsidios estatales, sea para el arriendo o la adquisición de una vivienda, va a poder realizarlo. Esto va a generar un mercado tal vez paralelo con los bancos seguramente, claro, ¿ya? Entonces, es una de las incógnitas que tenemos acá. ¿Qué va a pasar el día de mañana con este rol tan activo del Estado? ¿De qué forma se va a afectar lo que está ocurriendo hoy día, por ejemplo, con los créditos hipotecarios, donde los bancos están bien arropados, no están realizando propuestas muy grandes, ¿no es cierto? Los precios están muy elevados. Entonces, hoy día el acceso a la vivienda, en cuanto a la adquisición de la vivienda en nuestro país, es altamente complejo, claro, y muy complejo, entonces, muy difícil. Entonces, se garantiza un acceso equitativo. La pregunta es, y es lo que hablaba hace algún instante Giancarlo, que me parece un punto bien clave, que es, ¿este acceso equitativo va a incidir o debería incidir en la calidad de los servicios y de la vivienda que está entregando el Estado? Lo cierto es que esperamos que la bajada de toda esta noticia y estos títulos signifique que las viviendas dignas signifiquen un aumento del estándar para que en nuestro país no volvamos a repetir experiencias con mala calidad, con defectos en las construcciones que han ocurrido no solo en viviendas proporcionadas por el Estado, sino que también en privados. Recordemos lo que pasó en Alto Río, en Concepción, para el 2010. ¿Se acuerdan? El terremoto. Hubo un problema con un edificio privado, ¿no es cierto? Entonces, esto está también vinculado hacia una modificación de las normas de urbanismo, de las normas de construcción. ¿Ya? Ojalá que tenga que ver también con en la construcción, si hablamos de materiales, ¿no? Que sean de buena calidad, pero también de que nos entreguen la posibilidad de casas, no sé, si el promedio de una familia es de 4 personas, casas con 2 habitaciones. O sea, pensando en más de una habitación, o sea, una casa que pueda contener a una familia promedio de 4 personas, mínimo 3 habitaciones, no sé si me explico. Pero pensando en la realidad de las familias chilenas. Exacto, porque hace un par de años atrás veíamos casas que se construían para que la población pueda postular a ellas, pero casas que le decían cajita de fósforo porque eran así muy pequeñitas. Entonces ahí no hablamos de vivienda digna finalmente, ¿no? Sin duda que no, Se trata de, la vivienda digna implica habitabilidad, implica conectividad, implica también equipamiento. Una familia de 5 personas no entra de forma cómoda y de forma digna en una casa con una habitación. Claro. No es posible, no es posible, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata. Bien. ¿De qué forma también interviene el Estado en esta concreción del derecho a la vivienda? Hay varios verbos que se utilizan. Seleccioné los que considero más relevantes: el diseño de vivienda, la construcción de viviendas, la conservación de viviendas y la innovación de viviendas. ¿Qué significa todo esto? En los lugares en los que sea posible, por ejemplo, innovar en materia de eficiencia energética de las propiedades, por ejemplo, con el uso de paneles solares, con el rápido abandono del uso de combustibles fósiles para la calefacción, como ocurre en el sur de nuestro país,
donde las propiedades más o las nuevas villas que están surgiendo en el sur de nuestro país ya no funcionan la calefacción con leña, por ejemplo. Claro. Se usa pellet. Entonces, ¿cómo esto se trata de innovación a la vivienda? Sí. Se trata además de una concreción y de un vínculo con otros derechos. Al final todos los derechos están involucrados. Claro. Una vivienda digna permite el acceso a una salud mental de mejor calidad. Claro. Permite el acceso a una educación de mejor calidad. Claro que sí, porque ese niño que ya no va a tener el problema de tener que compartir la habitación con toda su familia, va a tener un espacio donde poder dedicarle el tiempo que necesita a su estudio, por ejemplo. ¿Ya? Sí. Pensemos en la conservación de las viviendas. La conservación está vinculada con el desgaste natural de los materiales. Aún el mejor material que se utiliza se desgasta con el uso del tiempo. Y además con el uso deficiente que se le puede dar por parte de las propias familias. ¿Qué ocurre? Claro. Entonces, esto está vinculado también con una campaña de información y de educación a las personas. O sea, esto no se trata solamente de proveerles de una vivienda con un piso mínimo que asegure su habitabilidad digna, sino que se trata también de entregar las herramientas para que las personas puedan también poner de su parte, lógicamente. Claro, cuidarla. Exactamente. Y también no generar lo que hemos visto a lo largo del tiempo, como la falta de regulación, por ejemplo, de ampliaciones hechizas, que generan muchísimos problemas también. Y la verdad es que no se ve, a estas cajas de fósforo no había otra opción. ¿Cómo la ley del mono, ¿no? La ley del mono que regularizó la... Exactamente. Claro. De eso se trata. Entonces, esto vinculándolo con lo que señala el artículo 78, que es el derecho de propiedad en todas sus especies, sobre toda clase de bienes, es muy amplio. Y en esto sí podemos vincular el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad. Y para despejar algunos mitos, se ha señalado... por cierto conglomerado que no está de acuerdo con la propuesta. Ambas opciones son válidas. Claro. Sí, claro. Se ha señalado que la gente va a perder su vivienda por el efecto de que la vivienda tiene que ser digna y por tanto las personas que cuenten con una propiedad la van a perder porque vas a ser del Estado. Eso no es cierto. No. Los títulos de propiedad existentes no se van a ver afectados. No, en ningún caso. No. Ahora. ¿Y los terrenos? Hay una forma en la que la propiedad de inmuebles se ve afectada, pero por un mecanismo que hoy día existe y que ha existido desde hace mucho tiempo, que es la expropiación. Pero esa es la compra, digamos. Exactamente, que la expropiación consiste en la adquisición por parte del Estado, en pos de la función pública que tiene y de la función social del lugar, una casa que esté en medio de una carretera, por ejemplo. Claro. El Estado propone un pago. Si este pago, la persona, el propietario, no está de acuerdo, se puede judicializar y el tribunal será el que determine el precio justo de la vivienda. Pero eso que tiene sucede hoy. Sucede hoy. Totalmente. ¿Los criterios de expropiación cambiarían? No, en absoluto. En absoluto, no. Ya. Entonces acá lo importante es en qué se afecta la propiedad con la vivienda. La verdad es que en nada. El Estado es el que va a proveer de nuevas soluciones habitacionales a las personas que lo necesiten y con un criterio amplio. Lo cierto es que naturalmente se tienen que exigir ciertos requisitos, pertenecer de repente al registro social de hogares, acreditar no tener alguna otra propiedad previamente adquirida, acreditar nivel de ingresos, ¿no es cierto? Porque lo cierto es que hay que privilegiar, si bien este derecho se tiene que predicar respecto de todos, no todos lo necesitan. Sí, claro. Y como no todos lo necesitan, desde el Estado se tiene que priorizar a aquellas personas que más necesitan esto, que son naturalmente los más desfavorecidos. Entonces la propuesta de nueva Constitución con respecto a este ítem sí o sí regulará la vivienda digna para todos los ciudadanos, ¿verdad? En la antigua no está escrito que se va a regular. O sea, que se está regulando finalmente. Expresamente no. Okay. Una serie de derechos que no están expresamente consagrados en la Constitución actual se han intentado reconocer en nuestra legislación mediante la aprobación por parte de Chile de tratados internacionales sobre las materias, por ejemplo. Así pasó con una serie de derechos de los niños, lo que hablamos, con una serie de derechos de los pueblos originarios. Con una serie de derechos de grupos que están históricamente excluidos, pero que no tienen reconocimiento constitucional. ¿Por qué es importante el reconocimiento constitucional? A ver,
que diga la Constitución que voy a tener una vivienda digna, como decía hace un rato, para no caricaturizar, no significa que al día siguiente voy a tener una vivienda digna. Claro. Significa que el Estado va a ponerse a trabajar en esto activamente, lo que hoy día no ocurre. Hoy día ocurre otra cosa, que es permitir que los privados realicen estas obras y llegamos a efectos indeseables, como estos departamentos no regulados en Estación Central, donde hay pocos ascensores para la enorme cantidad de personas, se generan filas para ingresar a los ascensores en las horas en que la gente sale y llega de su trabajo, por ejemplo. O sea, que esté en la Constitución implica la obligación del Estado y del gobierno que sea, del de turno, esta participación activa en el concepto de vivienda digna para nosotros, ¿verdad? Exactamente, así es. O me imagino también el derecho, lo regula el derecho de poder reclamar. Efectivamente, en este minuto alguien podría reclamar, por ejemplo, porque su vivienda no está bien construida. ¿Sería más engorroso a que en este modelo estuviera en la Constitución? A ver, si hoy día la persona tiene problemas con defectos en la construcción, lo cierto es que hay mecanismos legales para solucionarlo hoy. Pero si esto fue realizado por un privado, que es lo más probable, lo cierto es que el Estado no interviene y solamente provee de las herramientas que es el proceso judicial para resolverlo, pero hasta ahí llega. Esa es la situación hoy día. Entonces, hoy día existe una amplia actividad de privados, lo que fomenta en muchos casos los abusos, no solo por los defectos de construcción, sino que también por los precios que se solicitan y también por la actividad de especulación de inmobiliaria, donde hay personas que adquieren estos departamentos hoy día con los precios de hoy solo para efectos de inversión. No digo que eso esté mal, no digo que lo que estoy diciendo es que la pugna con el derecho de otras personas que necesitan acceder a estas mismas viviendas por una cuestión de habitabilidad y por una cuestión de dignidad y no de inversión. Claro. Entonces la pregunta es, ¿en qué nos enfocamos? ¿En ganar plata o en asegurar a las personas o asegurar un piso de dignidad para todos? Porque hoy día no todos parten desde el mismo lugar en la vida. Algunos parten con mucha distancia. Entonces, ¿cómo emparejamos la cancha? ¿Cómo permitimos a todas las personas que puedan lograr sus sueños con esfuerzo, con dedicación, con trabajo? Hay muchos talentos que se pierden hoy día con el modelo actual. O sea, esto no implica, finalmente, Felipe, que todos vamos a poder acceder a casas de 6 habitaciones en un barrio alto, pero sí implica un piso, un desde, dentro de mis posibilidades como familia o como jefe de hogar, poder acceder a una casa a lo mejor más humilde, más pequeña, en comparación quizás a los del barrio alto, pero partiendo de un desde de dignidad, o sea, donde que mi familia esté cómoda, ¿cierto? Tenga acceso a supermercados, farmacia, salud, ¿cierto? Educación. Dentro de la ciudad, como tú comentas. Así pues es. ese es el piso que quiere proponer, ¿no? Esta propuesta de nueva constitución. Exactamente. Tras de ello vienen una serie de leyes que se tienen que dictar. Como les decía, hace algunos capítulos, más de 200 leyes se tienen que dictar para el caso en que esta propuesta se apruebe, por la cantidad de modificaciones que hay que hacer al modelo, que son modificaciones profundas. Es una cirugía mayor la que se está realizando al modelo de sociedad que nosotros entendemos mediante la propuesta. ¿A tu juicio, Felipe, faltó algo en esta propuesta que pudiera haber centralizado más, regularizado más aún este tema? La verdad es que la propuesta es de aquellas constituciones de tipo maximalista. Quiere decir que, a diferencia de otras constituciones más pequeñas, más acotadas, consagra muchos derechos y consagra muchas situaciones específicas, ¿ya? Por tanto, más que alguna situación que hubiera faltado, lo cierto es que el contenido es suficiente, pero hay que tener mucho cuidado con que cada derecho, por ejemplo, cada derecho esté muy detallado en la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución es de difícil modificación. Se requieren amplios acuerdos políticos para modificar la Constitución. Por tanto, esto, por ejemplo, fue la misma lógica que se utiliza para dejar afuera de la Constitución el reconocimiento a ciertas prestaciones de salud específicas. Por ejemplo, algunos tipos de cáncer que estén especialmente protegidos. ¿Será necesario protegerlos? Obvio que es necesario protegerlos. ¿Será necesario ponerlo en la Constitución?
El problema de ponerlos en la Constitución es que estamos dejando a muchos otros afuera. Claro. ¿Y por qué lo estamos dejando afuera? ¿Acaso son menos importantes? Entonces, para no entrar en esa discusión, mejor la Constitución lo que tiene que hacer es sentar las bases y que las leyes posteriores realicen el trabajo de la bajada de la noticia y del desarrollo y de qué forma concreta esta letra se va a manifestar en beneficios para las personas. Perfecto. Nos ha quedado sumamente claro y esperamos que ustedes también en sus casas les haya quedado claro, haya tenido, digamos, claridad en este tema que es tan importante, tan necesario y que muchísima gente, yo me incluyo, también nos interesa absolutamente en qué es lo que va a suceder en el ítem de la vivienda. Felipe, como siempre, muchísimas gracias. Abogado de Problemas.cl estuvo con nosotros hablando sobre esta propuesta de nueva constitución en el ítem de vivienda digna. Gracias a ustedes por la invitación. No, que estén muy bien. Felices siempre de compartir contigo, Felipe, y yo aprovecho de decirle a la gente en sus casas que también si tiene alguna duda específica, puede hacerla llegar a través de nuestro WhatsApp y nosotros se la comunicamos a Felipe para contestarla aquí al aire. Sí, pues en algún otro capítulo, claro en algún que otro sí. capítulo, no importa que estemos hablando de otro tema, si usted le quedó alguna duda con este u otros anteriores, podemos abordarlo. Lo importante es que usted esté informado o informada para poder votar a conciencia este próximo 4 de septiembre. Gracias entonces a Felipe de Problemas.cl.